Bien, comenzamos. Yo me presento. Vamos a hablar el día de hoy acerca de aspectos prácticos del estudio de títulos de dominio de bienes raíces. Yo soy Elías Gutiérrez Sepúlveda, soy asesor jurídico inmobiliario y aquí voy a hacer una pequeña reseña de quién soy yo para que me conozcan quienes no me conozcan aún. Bueno, como les he dicho, mi nombre es Elías Gutiérrez, soy egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Central. Actualmente me encuentro realizando la práctica en la Defensoría Penal Pública. Al mismo tiempo estoy preparando mi examen de grado. Soy corredor de propiedades. Me he formado como corredor de propiedades acá con el profesor Salvador Macluf en la Sociedad Chilena de Capacitación Inmobiliaria. Asimismo, soy tasador de predios urbanos. Me formé también aquí en la Sociedad Chilena de Capacitación Inmobiliaria y también tengo estudios en la Universidad de Talca en tasación. Soy profesor ayudante del profesor Macluf en el curso avanzado de corretaje de propiedades. En el año 2023 me desempeñé como pasante, hice una pasantía en el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel y también durante el año 2024 fui funcionario, o sea, después de haber hecho la pasantía me quedé trabajando ahí en el Conservador, así que tengo experiencia también como funcionario del Conservador de Bienes Raíces. Actualmente me desempeño como asesor jurídico inmobiliario de manera independiente. Tengo un emprendimiento jurídico con una socia que es Marión Díaz. Nuestro emprendimiento se llama Justicia Chile Asesores. Pongo también ahí en capacitación constante porque obviamente la idea es siempre estar aprendiendo cosas nuevas y profundizar también en aquellos conocimientos relativos a esta área en particular, que es el derecho inmobiliario. Les dejo ahí mis redes sociales para que me puedan seguir, pueden etiquetarme también. Si suben alguna publicación, claro, me pueden etiquetar. Me encuentran como Derecho y Propiedades. Y en LinkedIn con mi nombre completo que es Elías Gutiérrez Sepúlveda o también con mi nombre de usuario que es E. Gutiérrez S. Bien. Y bueno, y en la foto que aparezco ahí estoy en el Conservador de Bienes Raíces de San Fernando precisamente realizando un estudio de títulos. Fue el año pasado eso. Bueno, y sin más preámbulo vamos a comenzar la clase. Bien, la clase es acerca de los aspectos prácticos del estudio de títulos de dominio. Em, Ante todo, para hablar de los aspectos prácticos del estudio de títulos de dominio, tenemos primero que saber qué es el estudio de títulos de dominio. El estudio de títulos de dominio es un informe en derecho, básicamente. Es un informe en derecho que se hace basado en el análisis de distintos registros públicos relacionados a un determinado bien raíz, a una determinada propiedad, para efectos de evaluar su salud jurídica, su situación en relación a alguna operación que se pretenda realizar. Porque cuando nosotros realizamos un estudio de títulos, lo primero que tenemos que saber es para qué se hace el estudio. Pueden tener distintas motivaciones. Generalmente, el caso que se menciona, el caso típico, el caso común, es para la compraventa de inmuebles, ¿ya? Pero no es el único caso. También se puede estudiar los títulos para las más diversas finalidades, para saber quiénes son los herederos, para saber cuántas cuotas, cuántos derechos le corresponden a cada heredero, para demandar, en fin, puede tener muchas finalidades el estudio de título de dominio. Así, cuando analizamos en el estudio no solamente los títulos de dominio, porque se llama estudio de títulos de dominio, pero no son solamente los títulos de dominio lo que se analiza. También hay otras instituciones, además del conservador de bienes raíces, hay otras instituciones que están relacionadas con las cuales también vamos a trabajar, que son, por ejemplo, la Tesorería General de la República, el Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos, para distintos efectos, incluso las mismas municipalidades. Entonces, por eso decimos que no solamente los títulos de dominio son los que se estudian, como su nombre lo indica, sino que además otros antecedentes registrales, como por ejemplo el estado civil de las partes. Si el comprador o vendedor están casados, si están en sociedad conyugal,
si no hay sociedad conyugal, si hay un divorcio, si se liquidó o no la sociedad conyugal, todos esos son antecedentes relevantes porque tienen un efecto jurídico. Por eso se deben también analizar. O también antecedentes tributarios. ¿Cómo qué antecedentes tributarios? Bueno, saber si la propiedad está afecta o exenta al pago de impuestos territorial o contribuciones, si adeuda o no contribuciones. También hay antecedentes municipales, ¿como qué? Como el certificado de número, o certificado de numeración municipal, eh, recepción definitiva de las obras, certificado de vivienda social, certificado de expropiación, tanto del MIMBU como de la municipalidad, en fin, son muchos los antecedentes registrales asociados a una propiedad, pero no es acerca de eso, de cómo hacer un estudio de lo que vamos a hablar, sino más bien de la tramitación práctica cuando ustedes vayan al conservador de bienes raíces. Y mi idea, la idea de esta clase es darle ciertas herramientas prácticas en cuanto a que sepan algunas cosas que no todo el mundo sabe, cosas que yo mismo aprendí siendo pasante y luego funcionario en conservador de bienes raíces. Entonces, bueno, analizamos lo que es el título, perdón, el estudio de títulos de dominio, ¿ya? ¿Qué es el estudio de títulos de dominio? Dijimos que es un informe en derecho de los distintos antecedentes y dijimos que no solamente vamos a estudiar los títulos de dominio, ya, pero ¿qué es un título de dominio? Bueno, el título de dominio es básicamente un antecedente jurídico que da origen al derecho de dominio, ¿ya? Porque el derecho de dominio es un derecho real, así está establecido en el Código Civil, es un derecho real, eh, del cual el cual se ha originado ya sea en un hecho o en un acto jurídico. La diferencia es que hay, un hecho jurídico puede ser el nacimiento, la muerte, son aquellos acontecimientos que no han, para los cuales no ha mediado la voluntad del ser humano. ¿Ya? Esos son hechos jurídicos. También están los actos jurídicos, como puede ser el acto de compraventa, la permuta, la cesión de derecho hereditario. También hay actos jurídicos procesales, como lo puede ser una sentencia judicial, un acto administrativo o incluso la ley. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del título de dominio, estamos hablando de eso, de qué es, cuál es el antecedente jurídico que le dio origen a ese derecho de dominio que tenemos sobre una determinada finca o propiedad raíz. Al respecto, se hace necesario explicar también cuál es la diferencia entre el título y el modo, porque nosotros, en nuestra tradición jurídica continental, eh, tenemos una tradición que viene del derecho romano, viene del derecho romano, y en la tradición del derecho romano se habla de que existen dos elementos necesarios para adquirir el dominio, en este caso de los bienes raíces, que son el título y el modo. ¿Ya? El título y el modo, no, no basta con el solo título. ¿A qué me refiero? De que, como hemos dicho, el título es el antecedente jurídico. Entonces, si tenemos una compraventa, si solo bastara con el título, nosotros podríamos firmar una compraventa ante notario y seríamos dueños. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque la compraventa es el título traslaticio de dominio, pero no es el modo de adquirir el dominio. ¿Ya? Los modos de adquirir el dominio están establecidos en el artículo 588 del Código Civil, pero no quiero que entremos tanto en temas de código ni en temas de artículos, pero que sepan que el modo de adquirir el dominio que opera cuando se hace una compraventa es distinto a la compraventa. ¿Ya? La compraventa es el título, pero el modo que opera es la tradición de bienes inmuebles. La tradición en esta materia, en materia de transferencia de dominio de bienes inmuebles, eh, opera cuando se inscribe el título traslaticio de dominio en el respectivo registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Entonces la persona se hace dueña solamente luego de la inscripción, porque ahí opera la tradición y ahí opera el título y el modo. ¿Ya? Por eso es necesario explicar el título y el modo, porque no basta con el título. ¿Ya? El modo de adquirir, en ese caso, en el caso de la compraventa, es la tradición. Pero en el caso de la herencia,
el título sería la herencia y el modo de adquirir sería la sucesión por causa de muerte. ¿Ya? Son distintos modos de adquirir el dominio, como se ha mencionado, que está en el artículo 588 del Código Civil, pero básicamente, solo para mencionarlo, son la tradición, la accesión, la ocupación, la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva. Respecto a la prescripción adquisitiva, también debemos decir que el plazo mayor, el mayor plazo de prescripción adquisitiva extraordinaria es de 10 años y por eso siempre cuando hablamos de estudios de título se recomienda hacerlo por lo menos por un plazo de a lo menos 10 años. ¿Por qué? Porque en 10 años prescriben la mayoría de las acciones que se puedan tomar contra una persona o bien opera también lo que es la prescripción adquisitiva extraordinaria. ¿Ya? Por eso es de a lo menos 10 años. Bien, volviendo a la pregunta, ¿qué es un título de dominio? Ya hemos dicho que es el antecedente jurídico que da origen al derecho de dominio, pero también en la práctica registral, cuando hablamos del título, estamos hablando de la inscripción del dominio. Ese es el título, ¿ya? Entonces, en este caso yo tengo aquí el encabezado de una inscripción. Solamente son las primeras líneas de la inscripción. Y en el epígrafe, que es la parte que está en este caso a la izquierda, acá se dice a qué título corresponde. Dice que es una compraventa celebrada entre Orlando Manuel Yáñez Padilla y Rosa Villena Silva. Entonces, ¿por qué es importante el epígrafe? Porque con el epígrafe nosotros ya tenemos mucha información. O sea, no tenemos a la vista el resto de la inscripción, pero sabemos que todas las inscripciones tienen una determinada estructura. Sabemos que dice doña Rosa Villena Silva es dueña de la propiedad ubicada en tal lugar, cuyos deslindes son, vienen los deslindes, después dice lo adquirió por compra-venta realizada a tal persona, que sabemos aquí que es don Orlando Yáñez Padilla, eh, según escritura de eh, tal notario, de tal fecha, a tal precio, y el título anterior es tal título. Bueno, ¿cómo sé eso? ¿Cómo sé eso sin tener lo antecedentes a la vista? Porque el epígrafe ya me da información, me dice que es una compraventa. Y las inscripciones de compraventa tienen una determinada estructura, que ya vamos a ver más adelante. Bien, hemos hablado de qué es el estudio de títulos, qué es el título, y ahora, ¿para qué sirve? ¿Cuándo o por qué se debe realizar un estudio de títulos? ¿En qué casos? Bueno, el estudio de títulos será necesario y va a ser recomendable realizarlo como un elemento preparativo y preventivo de cualquier operación inmobiliaria que se pretenda emprender, ¿ya? Siempre va a ser recomendable tener un estudio de títulos, siempre. Pero, obviamente, muchas veces puede ser inoficioso o impracticable en el sentido de que puede ser más caro incluso el estudio que aquello que se pretenda, que aquel contrato definitivo para el cual se contrata el estudio. Entonces, muchas veces resulta ser impracticable o inoficioso. O sea, rara vez se hace un estudio de títulos para un arrendamiento, por ejemplo. Pero es recomendable a lo menos revisar los títulos, saber si es que tiene o no algún tipo de prohibición, en fin. Así que siempre va a ser recomendable, pero siempre será de rigor, digamos, será de rigor, es decir, eh, de manera insolayable, o sea, inevitable y ojalá hacerlo siempre. ¿En qué caso? En los casos de las transferencias de dominio. Cuando vayamos a celebrar una compraventa, por ejemplo, siempre va a ser recomendable llevar a cabo un estudio de títulos de dominio. ¿Para qué? Bueno, para determinar si la persona que dice ser dueña realmente lo es, o como dice el mensaje del Código Civil, si es que la persona tiene o no un título indubitado de dominio sobre la cosa, o si el mandatario a cargo del negocio jurídico cuenta o no con las facultades especiales para representar al verdadero dueño, para enajenar o para gravar el inmueble. También, también, o en esa misma línea, es importante realizar el estudio de títulos para saber si puede llegar un tercero
con un legítimo derecho a disputar el dominio del bien a intermediar. Eso es lo que se llama saneamiento de la evicción. Miren, en la compra-venta hay obligaciones, hay derechos y obligaciones recíprocas entre el comprador y el vendedor. Y para el vendedor, una de las obligaciones que tiene el vendedor es precisamente el saneamiento de la evicción. ¿Qué significa el saneamiento de la evicción? De que el vendedor tiene la obligación de que el comprador tenga un uso pacífico de la cosa y que no va a llegar un tercero a disputarle el dominio. Es decir, que es su legítimo derecho, que tiene derecho sobre la cosa. Para eso es el estudio de título. ¿Mm? Claro está, claro está que no siempre se va a poder asegurar de que no llegue una persona a disputar el dominio, porque también hay acciones temerarias, eso siempre va a ocurrir. O mejor dicho, esas cosas pueden ocurrir, ¿ya? Em, También, ¿para qué se debe hacer el estudio de título? Bueno, para determinar si a la propiedad le afectan prohibiciones, embargos, litigios, hipotecas u otros gravámenes. ¿Como que otros gravámenes? Usufructo, arrendamiento inscrito, derechos de uso de habitación u otros derechos en favor de terceros. ¿Como que otros derechos? Como la servidumbre, podría ser. Y también, ¿para qué más? Para determinar si el dueño puede o no disponer libremente del inmueble por sí mismo o si requiere del ministerio o autorización de otra persona. En tal caso, verificar qué requisitos deben cumplirse para celebrar el contrato proyectado. ¿En qué casos podría pasar esto? Cuando hay personas que están casadas en sociedad conyugal y debe comparecer el marido autorizando, eso es muy frecuente que ocurra. En el caso de que también exista algún tipo de garantía hipotecaria, que se puede vender con crédito hipotecario, pero muchas veces se requiere de la autorización de la entidad bancaria, del acreedor hipotecario. Así que va a depender del caso a caso. También, también para determinar si los títulos merecen algún reparo y cómo deben subsanarse los vicios o defectos que le afectan para celebrar válidamente el contrato proyectado. Es decir, si hay algún tipo de error o problema, si hay algún problema con la identidad legal de las partes, eh, si hay algún otro error. Por ejemplo, suele pasar, que es algo que es frecuente. ¿Cuál es un caso frecuente? Que a veces las calles cambian de nombre, se le cambia de nombre a una determinada calle y ya eso afecta a la individualización del inmueble, porque en la inscripción puede decir que la propiedad se ubica en calle Salesianos, en San Miguel, pero resulta que la calle Salesiano ya no se llama Salesiano. Entonces eso se subsana con un certificado de número, por ejemplo. Eso es un ejemplo típico, eso suele pasar. ¿Ya? Y bueno, ¿y por qué hay que subsanar? Porque como les digo, afecta a la individualización del inmueble, nada menos. Chuta. Bien, entonces ya dijimos que el título generalmente se refiere a la inscripción del bien raíz. Eh, toda inscripción, toda inscripción está asociada a una foja, a un número y un año. Foja, número y año. Eso es lo que técnicamente se conoce como asiento registral. Pero en la vida real, en la tramitación, nadie les va a preguntar por el asiento registral. Esa es la verdad. Nadie les va a decir cuál es el asiento registral de un determinado inmueble. Les van a pedir el título. ¿Tiene el título? ¿Tiene el dato de la inscripción? Eso les van a preguntar. Entonces, cuando le pregunten por el título, ¿cuál es el título? Usted tiene que dar la foja, el número y el año. Eso es lo relevante. Ese es el dato registral relevante. Porque hay personas que creen que lo importante es el rol. El rol acá no es tan relevante. O sea, de todas formas es uno de los antecedentes que tenemos que revisar en el estudio. Pero no es un dato registralmente relevante para efectos del conservador de bienes raíces. ¿Por qué? Porque muchas veces el rol incluso se repite. El rol lo que es el número de manzana y lote de un inmueble. Eso es, por eso tiene dos dígitos. Son dos cifras separadas por un guión. Bueno, es el lote y manzana en un determinado espacio, así que no es un dato relevante registralmente. Pero el dato duro, digamos, de la inscripción es la foja, el número y el año. Bueno, como le había mostrado anteriormente, estaba el epígrafe a la,
a la izquierda de la inscripción. En este caso es otra inscripción que tiene el epígrafe aquí arriba, a modo de encabezado. Entonces, este epígrafe, ¿por qué es importante? Porque nos da mucha información respecto al título. En este caso no es un título traslaticio dominio, es una reinscripción, ¿ya? O sea, no se refiere a a una compraventa, no, esta es una reinscripción. O sea, esto antes estaba inscrito en otro conservador y ahora está inscrito en este conservador y por eso se reinscribe, ¿ya? Esto antes estaba inscrito en el conservador de Tomé y actualmente está inscrito en el conservador de Florida, ¿ya? Por eso es una reinscripción. Aparece el nombre de las partes y también tenemos aquí como elementos de la inscripción un elemento eventual, porque no todos la tienen, que son las anotaciones al margen, ¿ya? La nota al margen o anotación al margen pueden ser de distinta naturaleza. Está, por ejemplo, el certificado de número, como el caso que les mencionaba recién. Si se ha cambiado o hay algún problema con la dirección, la única forma fehaciente de acreditar la dirección es con el certificado de numeración municipal. Eso se anota al margen y se llama nota al margen porque literalmente va al margen de la inscripción. Eh, También están las notas de transmisión, las notas de transferencia, que no es lo mismo, y por eso les quiero explicar, y por eso elegí esta inscripción en particular, porque acá dice transferido a Foja 533 vuelta, número 579 del registro de propiedad de Florida del año 2020. Vamos a agrandar acá. Ya. Bueno, a esto me refería yo con aspectos prácticos, porque dice 533 vueltas. No sé si todos lo saben, pero voy a asumir de que no lo saben para explicarlo, chuta, que se llama vuelta porque, se lo voy a explicar gráficamente, en en el registro, en el protocolo, en el tomo, este es el libro, por ejemplo, y solamente va a tener la numeración arriba, cuando nosotros lo abrimos como por el lado derecho, arriba va a tener una foja, que es la página, la hoja o foja, y la otra va a ser vuelta. Por ejemplo, si esta es la 81, dar vuelta, esa es la 81 vuelta. 82, 82 vueltas, 83, 83 vueltas, así es, así va. Entonces, cuando aparece con una V o con esa abreviación, significa que es vuelta, ¿ya? Que básicamente que está al reverso de la hoja cuando uno abre el tomo, el protocolo, eso es. Lo otro también que es importante es explicarle la diferencia entre transmisión y transferencia, porque en este caso dice transferido a Foja 533 vuelta, número 579 del registro de propiedad del 2020. Ya, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo entendemos? Cuando dice que es transferido, significa que se vendió. ¿Cómo sé que se vendió? Porque la transferencia, cuando dice que es una nota de transferencia, es porque es un acto entre vivos. Esa es la transferencia. En cambio, si aquí dijera, en vez de transferido a Foja tanto tanto, dijera transmitido, ahí podríamos entender de que es por causa de muerte, ¿ya? Entonces, por acto entre vivos, transferido, se vendió. Por causa de muerte, transmitido, ¿ya? Si hubiese dicho transmitido a Foja tanto, podríamos entender de que en esta inscripción, la de Foja tanto tanto del año 2020, si dijera transmitido, entenderíamos que actualmente los dueños son los herederos, porque es una nota de transmisión, ¿ya? Y la transmisión opera por causa de muerte. Em, También hablamos, entre otros ejemplos, transmisión parcial, notas de transferencia, transferencia parcial, cesión parcial. Bueno, ¿qué significa eso? De que en este caso, en el caso que tenemos en pantalla, es una persona la dueña. Eh, no, perdón, ambos son dueños, son dos dueños, son Carlos Manuel Fuente Alba y María Verónica Salazar. Dice, son dueños de un inmueble. Ya, como son dos dueños, si no hubiesen vendido y hubiese fallecido uno, diría transmitido los derechos de Carlos Manuel Fuente Alba a la Barca, por ejemplo.
Si hubiese fallecido don Carlos, diría transmitido los derechos de Carlos Manuel Fuentealba Labarca. Entonces, ahí se abren dos inscripciones vigentes, porque lo otro que es necesario entender también es que no siempre hay un solo dominio vigente. A veces hay más de una inscripción vigente, y ese sería un caso, ¿ya? En este caso son dos personas que son dueñas, pero si hubiese fallecido uno, se abre una nueva inscripción a nombre de los herederos de esta persona que falleció y también estaría vigente. Entonces, por eso a veces se complejiza el estudio porque hay muchos títulos vigentes. ¿Y en qué casos van a haber muchos títulos vigentes? Sobre todo en los casos de herencia. Porque a veces, supongamos que don Carlos tuviera 7 hijos. Entonces, esta inscripción que tenemos en pantalla estaría vigente en parte, así se llama, vigente en parte, porque solamente estarían vigentes los derechos de María Verónica Salazar, pero no estarían vigentes los de Carlos Fuentealba. No estarían vigentes, pero sí estaría vigente otra inscripción a nombre de los 7 hijos. Y si alguno de los 7 hijos vende, se abre otra más y otra más, y así es como un árbol, ¿ya? Y todas estarían vigentes, estarían vigentes. Entonces suele pasar eso de que no es solamente un título el que está vigente, hay varios títulos vigentes. Y muchas veces, es muy común, no es raro que pase eso. ¿Qué otra nota al margen puede existir? La cesión parcial, como hemos dado el caso de que si fueran muchos herederos y solo uno vendió o dos vendieron, eso también son notas de cesión, pero no va a decir transferido, va a decir transferido los derechos de tal persona a Foja tanto. Entonces serían notas de cesión parcial. Algunas también tienen anotado al margen de que si las personas eran matrimonio y se divorciaron, se anota al margen también el divorcio. Si se liquidó la sociedad conyugal, también se anota al margen. ¿Ya? Son ejemplos. Y aquí seguimos con otros ejemplos de notas de transferencia al margen. En el caso anterior, este es un predio, es una propiedad que se transfirió. Entonces dice transferido a Foja tanto. Este es otro ejemplo de un paño inmobiliario, de un paño de terreno que lo compró una inmobiliaria, una constructora, digamos. Y esta constructora, eh, bueno, acá tiene varias notas al margen, pero dice, por ejemplo, transferido departamento 202 a Foja tanto. Transferido departamento 206 a Foja tanto. Y a veces suele pasar, de que son tantas notas de transferencia al margen que ya no queda espacio para anotar más. Entonces, eso se anota en lo que se llama una cartilla de transferencia. Y se lo explico también porque muchas veces pasa de que están buscando cuál es el título, dónde está el título de tal departamento y no lo encuentran. Bueno, ir a la cartilla de transferencia. Y en alguna parte va a decir cartilla de transferencia al final del protocolo tanto. Y el protocolo es básicamente el tomo, el libro. ¿Ya? Va a decir al final del tomo tanto de tal año, ahí está la cartilla de transferencia. Y vamos a la cartilla de transferencia y van a aparecer todas las unidades y todas las inscripciones o títulos de esas unidades que se han vendido. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hablar de la escritura pública. La escritura pública es básicamente el título traslaticio de dominio. ¿Ya? Cuando hacemos la escritura pública ante notario es porque se ha celebrado una compraventa, se ha celebrado una sesión de derechos. Ese es el título traslaticio de dominio. Se inscribe y eso da origen a una inscripción. ¿Ya? Entonces no es lo mismo, no siempre, ya vamos a ver, pero no siempre es lo mismo, o mejor dicho, generalmente no es lo mismo la escritura y la inscripción, porque la escritura da origen a la inscripción. Y, y yo aquí quería hacerle una pregunta a ustedes para que la respondan en el chat, o si quieren pueden desmutearse también. Y yo les pregunto, ¿toda inscripción está asociada a una escritura? O dicho de otra forma, en este caso acá nosotros tenemos una inscripción y dice que compró según escritura de fecha tanto, protocolizada con el número tanto de la notaría de Félix Jara Cadot. Bueno, esa escritura, ¿en todas las inscripciones aparece la escritura? Esa es mi pregunta. ¿Ustedes saben quién me podría decir si todas las inscripciones tienen o no asociada una escritura?
¿Qué creen ustedes? A ver, aquí tenemos una respuesta en el chat. Sí debería. Ya, les explico. La lógica nos diría que sí, que toda escritura da origen a una inscripción, sí, pero no al revés, ¿ya? O sea, la escritura se inscribe, da origen a una inscripción, pero no toda inscripción está asociada a una escritura. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, el título traslaticio de dominio puede ser una compraventa, puede ser una permuta, puede ser una cesión, pero también podría ser un acto administrativo. ¿En qué caso? En el caso de que haya una herencia, cuando hay una herencia no hay escritura, porque lo que se inscribe, sobre todo en la posesión efectiva intestada, cuando no hay testamento, lo que se inscribe es el acto administrativo, la resolución que da origen a esto que se llama posesión efectiva, que es reconocerle el derecho de los herederos para que puedan disponer de estos bienes del causante. Entonces no siempre va a haber una escritura, no siempre va a estar asociada a una escritura. Y se lo explico también para qué. Porque a veces pasa, de hecho suele pasar, que hay empresas que trabajan con los bancos, que son empresas externas, no es el banco, son funcionarios de una empresa que trabaja para el banco y les van a pedir muchos documentos y muchas veces piden cosas que ni siquiera proceden. O sea, me pasó a mí una vez de que había una sucesión hereditaria, eran tres hermanos, y de esta empresa estaban pidiendo la escritura de la casa. Y yo decía, pero aclaren lo que están pidiendo, porque ¿cómo va a haber una escritura si esto es una, en el epígrafe, ya dijimos cuál es la importancia del epígrafe, en el epígrafe dice que es una herencia, y la herencia no está asociada a una escritura, la herencia está asociada a una resolución. Eh, pero en el caso de que hubiera una escritura, ¿dónde la consigo? Bueno, tenemos que ir a la inscripción y ver dónde fue firmada. En este caso, por eso les puse esta inscripción en particular, nos aparece dónde va a estar la escritura asociada a esta inscripción. Si queremos ver cuáles fueron las cláusulas y más detalles, tendríamos que ir a este dato. Dice, lo adquirió por compra a Cooperativa de Financiamiento y Servicios Habitacionales, Habitacop, según escritura. Y esto es lo importante, el dato de la escritura. Según escritura de fecha 3 de octubre de 1995, tenemos la fecha, eso es súper importante, protocolizada con el número 102 en la notaría de esta ciudad de don Félix Jaracadot, ¿ya? Y además aparece el precio. Entonces nosotros con esos datos, como es tan antigua, del año 93, tendríamos que ir al Archivo Judicial de Santiago, en este caso. Pero va a depender de dónde estuvo ubicada la notaría. Si la notaría es de la jurisdicción de San Miguel, entonces al Archivo Judicial de San Miguel. Si estuvo en la jurisdicción de San Bernardo, al Archivo Judicial de San Bernardo, y así, y así. Todo funciona con territorios jurisdiccionales. Entonces, aquí hay un caso de lo que les preguntaba recién, ¿acaso toda escritura está asociada, perdón, toda inscripción está asociada a una escritura? No toda. Y este es el caso que yo les mencionaba de la sucesión hereditaria. Caso en que no existe una escritura pública asociada a una inscripción de dominio. En el caso de las herencias y también en el caso de la regularización a través del Ministerio de Bienes Nacionales, porque tampoco hay escritura pública. Lo que sí hay es un acto administrativo. Entonces, acá estamos tomando solamente la última parte de la inscripción de esta sucesión hereditaria y dice, ¿cómo adquirieron? En la anterior la adquirió por compra a una cooperativa de vivienda, ¿cierto? Y en este caso adquirieron por herencia. Entonces lo adquirieron por herencia de doña Ana María, según resolución inscrita a foja tanto, foja, número y año. O sea, hay otra inscripción en este conservador, que es el conservador de Santiago, donde está inscrita la resolución de posesión efectiva, ¿ya? Y después dice, el título anterior está foja tanto. Bueno, esto siempre en toda inscripción lo que sí va a haber es la inscripción anterior. Siempre toda inscripción está asociada a una inscripción anterior y esa a una anterior y anterior y anterior. Eso se llama tracto sucesivo. Es un principio del derecho registral que es el principio de tracto sucesivo, de que
como la misión que tiene el conservador de bienes raíces es precisamente conservar, como su nombre lo indica, conservar la historia fidedigna de la propiedad raíz, siempre se va a concatenar con el título anterior. Y si hay uno posterior, también va a ir anotado al margen. Entonces, esa cadena, la idea es que nunca se rompa. Por eso se llama tracto sucesivo. Ahora vamos a hablar del certificado de dominio vigente. ¿Ya? El certificado de dominio vigente puede tener distintos formatos según el conservador que lo emita. ¿Ya? No, no todos son iguales. Entonces, generalmente para el estudio de títulos lo que necesitamos más que el certificado de dominio vigente, lo que necesitamos es la copia de inscripción con vigencia, ¿ya? Si es que está vigente, porque como en el caso de este que aparecía con la nota al margen que decía transferido a foja tanto, significa que ya no está vigente. ¿Por qué? Porque se transfirió, se vendió. Entonces, ahí está la diferencia, y esto es importante saber si está o no vigente, porque eso va a hacer una diferencia en cómo lo vamos a pedir, sobre todo si estamos en otra región. Si estamos en otra región y hay un título que no está vigente y lo pedimos como título vigente, nos van a dar la cotización, todo el tema, y después nos van a decir, "Ah, es que el título está mal citado". ¿Por qué? Porque no está vigente. Entonces, claro, la inscripción con vigencia se pide siempre y cuando el título esté vigente. Si el título no está vigente, se pide como copia simple, ¿ya? Y aquí yo les tengo algunos ejemplos de dominio vigente. Este es del Conservador de Santiago. El Conservador de Santiago trabaja de una forma en que primero, la primera plana, la primera hoja del certificado, tiene la certificación de vigencia. Y la segunda hoja ya tiene la copia de la inscripción. Pero no todos los conservadores son así. No todos son así. Algunos solamente tienen la certificación de vigencia, pero no tienen la inscripción. Entonces, por eso digo que lo mejor es pedirlo como copia del título o de inscripción de dominio vigente, ¿ya? Entonces, en este caso, claro, el CBRS, que es la sigla de Conservador de Bienes Raíces de Santiago, incluye por defecto la copia de la inscripción, pero no en todos los conservadores se trabaja igual, no, no todos es de la misma forma. Entonces, bueno, estas tres imágenes son del mismo certificado. En este caso, como es una compraventa, tenemos que quién compró el título traslaticio de dominio, que es la compraventa. Acá dice compraventa, ¿cierto? De la cooperativa de financiamiento y construcción Habitacop y doña Laurentina. Eh, bueno, aparece que compró, aparecen los del Lindes, aparece el título traslaticio de dominio, que como hemos dicho es la compraventa, la escritura, donde, si yo quisiera la escritura de esta inscripción, ¿dónde la encuentro? Acá dice, según escritura de fecha 3 de octubre del 95, protocolizada con el número 102 en la notaría de Félix Jara Cadot. Entonces, con esos datos vamos al Archivo Judicial de Santiago y lo pedimos. Y como se ha dicho antes, siempre debe figurar el título anterior. ¿Por qué? Por el principio de tracto sucesivo del derecho registral. Este es otro certificado de dominio vigente, porque como hemos dicho, no en todos los conservadores se trabaja igual. Este es del certificado del conservador de alto hospicio. En Valparaíso es lo mismo, tienen este formato. Este no incluye la copia de la inscripción. En el caso anterior vimos que las tres imágenes de las últimas tres diapositivas corresponden a un certificado, que primero la certificación de vigencia y luego la copia de la inscripción. En cambio, en el de alto auspicio, si uno pide el dominio vigente, solamente aparece esto y no aparece la copia de la inscripción. Solamente aparecen los datos de la inscripción, pero no es la inscripción propiamente tal. Dice que el inmueble ubicado en la comuna de Alto Hospicio, que corresponde al tal lugar, de tal condominio, individualizado en el plano de copropiedad, eh, y los documentos del conservador de bienes raíces de Iquique, y los del LINDE generales, bueno, en fin, y después dice que está inscrito a FOJA número tanto, se encuentra vigente, y que está a nombre de Ban Desarrollo Social y Sin Inmobiliario, y está vigente, pero no nos muestra la inscripción.
Y por eso les doy como consejo de cuando necesiten, para no pedirlo dos veces, pídanlo como copia de inscripción con vigencia. Bien, miren, y acá yo les puse el contraste esta es la primera plana del, de los títulos que se emitieron del conservador de bienes raíces de Florida. En este caso, ambos son del conservador de Florida, pero la única diferencia es que uno dice con vigencia y el otro no dice con vigencia, ¿ya? Por ejemplo, en el de San Miguel, cuando uno saca una copia simple, va a decir el conservador de bienes raíces de San Miguel eh, acredita que la copia de inscripción está conforme a su original, pero dice que está conforme a su original, no dice que esté vigente. Y en este caso, claro, son dos títulos, uno está vigente y el otro no, entonces uno se pide con copia con vigencia y dice que certifica esta persona, que es el notario público, conservador y archivero de Florida, dice que certifica, como es un ministro de fe, al igual que los notarios, dice, certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra del registro de propiedad con vigencia, de foja, número y año tanto. ¿Ya? Y la otra dice, la misma persona, el mismo notario, archivero y conservador, dice, certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra del registro de propiedad, pero no dice con vigencia. ¿Ya? Y esa es la diferencia de pedirlo con vigencia o como copia simple respectivamente. Porque a veces suele pasar que tanto el corredor o el abogado pide una copia de un título de dominio vigente de un título que no está vigente. Y eso es un problema porque va a ser más pérdida de tiempo. Pedimos un dominio vigente, pero no está vigente, va a decir que está mal citado, hay una diferencia de precio, entonces mejor asegurémonos de saber si está o no vigente. Bueno, yo le había dicho antes que la inscripción y la escritura no son lo mismo. Generalmente la escritura da origen a una inscripción, pero a veces hay casos en que la escritura se inserta como inscripción, ¿ya? ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros vamos afinando el ojo a medida que vayamos viendo distintas inscripciones y vamos a saber si se trata de una inscripción propiamente tal, pura y simple, por decirlo así, o si se trata de una escritura protocolizada como inscripción. En este caso, esto es una escritura, pero que está en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de Santiago. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que es una escritura? Porque aquí arriba aparece el nombre del notario. Cuando sacamos un dominio vigente de esto, aparece así tal cual. Aparece primero la primera plana, la certificación de vigencia, y luego aparece esto, que es la copia de la inscripción. Dice Patricio Saldívar Maquena, notario público de Santiago, 18ª notaría. Dice compraventa, mutua, hipoteca, y nosotros si vemos esto en detalle, porque acá solamente le puse la primera plana, o sea, la segunda en estricto rigor, pero la primera de la inscripción, esto tiene muchas páginas y tiene muchas cláusulas. Entonces, cuando nosotros veamos que tiene cláusulas, es porque es una escritura. Si no tiene cláusulas, es una inscripción pura y simple. ¿Ya? Esa sería la diferencia. ¿Y en qué casos pasa esto? Bueno, cuando son viviendas sociales generalmente, cuando interviene el Serviu también, son tantas compraventas que en vez de hacer la escritura y la inscripción, por un tema de economía procesal, digamos, se inserta la escritura tal cual como si fuera una inscripción. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque como hemos dicho, en general, las escrituras, ¿dónde se piden? En el archivo judicial respectivo. Pero si nosotros estamos en el conservador, podemos preguntarle a la persona, ya, ¿usted tiene el título? Sí, es que necesito la escritura. Ya, revisemos el título, porque a lo mejor no es necesario mandarla al archivo judicial y pedimos una copia simple o una copia de la inscripción con vigencia y no tenemos que mandarla al archivo judicial. Y en otras palabras, digo, está sacando un dominio vigente, o sea, por el precio de un dominio vigente está sacando una escritura, que suelen ser mucho más caras en los archivos judiciales. Voy a tomar un poquito de agua. Así que por eso es importante. Bien, luego vamos a hablar del certificado de hipoteca y gravámenes. Esto en la práctica
en la práctica inmobiliaria esto se llama GP, se le llama GP. El GP se le llama GP porque es un nombre genérico de gravámenes y prohibiciones. Eso significa GP. Porque dependiendo del conservador, también este certificado tiene distinto nombre. Algunos le llaman simplemente certificado de hipoteca y gravámenes, otros se llama certificado de hipoteca, gravámenes, interdicción y prohibición de enajenar, o certificado de hipoteca, gravamen, interdicción, el litigio, bueno, va a depender del nombre. Así que la forma genérica de llamarle el GP. ¿Ya? El GP es un documento donde aparecen mencionados los poseedores inscritos del inmueble, así como los títulos que se encuentran vigentes, además de las anotaciones en el registro de prohibiciones y el registro de hipoteca y gravámenes, que son dos registros distintos. Entonces, básicamente, el GP tiene algo así como tres partes. Primero, primero en el GP aparece quién es el dueño y cuál es el título de dominio. ¿Ya? El inmueble inscrito a foja tanto, número y año tanto, que corresponde a tal inmueble, a nombre de tal persona. Eso es el primer párrafo. Y el segundo párrafo aparece el registro de hipotecas y gravámenes, y el tercer párrafo habla del registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar, que son dos registros distintos. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo único que hay en el registro de hipoteca y gravámenes es el reglamento de copropiedad. Porque recordemos que el reglamento de copropiedad es un gravamen. ¿Y por qué es un gravamen? Porque constituye una limitación al dominio. O sea, si nos dice se puede circular hasta tal hora en los espacios comunes, se puede o no se puede hacer tal cosa, claramente constituye una limitación al dominio. Por eso se inscribe en el registro de hipoteca y gravámenes. Y el registro de interdicción y prohibiciones de enajenar no tiene ningún, en este caso, en el caso que tenemos aquí en pantalla, no tiene ninguna anotación. Lo importante, lo interesante del registro de prohibiciones es que a veces a nosotros se nos va a presentar aquí alguna prohibición, y si no sabemos de qué se trata la prohibición, no tenemos cómo saber en qué consiste su contravención, ¿ya? Porque sabemos que hay algo que está prohibido, ¿ya? ¿Y qué es lo que se prohíbe? Generalmente es una prohibición de hacer algo, ¿ya? Y si hacemos aquello que está prohibido, ¿qué pasa? Bueno, no siempre va a ser lo mismo, no siempre va a tener el mismo efecto jurídico. Generalmente, generalmente, las prohibiciones que importan, las que son, de las cuales nos tenemos que hacer cargo, digamos, son aquellas prohibiciones que tienen un origen judicial o legal, pero también pueden tener un origen convencional, es decir, entre las partes. ¿Por qué digo que son importantes o más importantes las judiciales y las legales y no tanto las convencionales? Porque las prohibiciones convencionales, aunque exista una prohibición entre las partes, entre un banco y un particular o entre dos particulares, en ese caso, eso no obsta a la inscripción. Es decir, puede haber una propiedad que tenga una prohibición y se puede inscribir de todas formas. ¿Por qué? Porque hay principios, como hemos dicho, hay principios del derecho civil y del derecho registral, y uno de estos principios que tiene nuestro sistema jurídico privado es el de la libre circulación de los bienes. Entonces, si yo le vendo algo a usted y usted me compra y yo le pongo ahí una cláusula de que usted me va a comprar esta propiedad, usted va a ser la dueña, pero no lo puede vender por 100 años, por decir algo, claro, entre nosotros, entre privados, podemos pactar eso, pero a la hora de inscribir, usted puede inscribir de todas formas. ¿Y por qué? Porque está este principio que está por sobre estas cláusulas pactadas entre privados, que es el principio de libre circulación de la riqueza. Por eso, en el peor de los casos, lo que podría ocurrir es que cuando tenemos una prohibición convencional, es decir, entre las partes, y la otra parte es un banco o una institución financiera, nos podría acelerar el contrato, pero tendríamos que ver la escritura. ¿En qué consiste la contravención a esta prohibición? Si dice no puede vender mientras esté o prometer la enajenación mientras esté esta prohibición, claro. eh, a veces lo peor que va a ocurrir es que la institución financiera nos acelere el contrato. O sea que en el fondo, si hemos pagado 30 cuotas de 300, nos van a
a cobrar el resto, las otras 270 que nos quedan, en un solo pago. Eso se llama cláusula de aceleración, ¿ya? Pero por eso hay que revisarlo, ¿ya? Porque acá en el GP solamente va a aparecer la foja número y año de la prohibición, pero no va a aparecer en qué consiste la prohibición. Entonces, si quisiéramos verla, hay que pedir la copia de la prohibición, ¿ya? Y ahí va a aparecer en qué consiste esa inscripción. Ya no es una inscripción de dominio, sino una inscripción de una prohibición. Por eso dice acá que en el caso de que exista alguna inscripción en el registro de interdicciones y prohibiciones, no siempre el efecto va a ser el mismo. Por ejemplo, recién estábamos conversando de las prohibiciones convencionales, pero ¿qué pasa si hay una prohibición judicial, un embargo? Si hay un embargo, el efecto que tiene el embargo es que ese bien está fuera del comercio, lo saca del comercio. Si nosotros tenemos una casa que está embargada, no podemos vender con embargo, no podemos. ¿Y por qué no podemos? Porque está fuera del comercio. Ese es el efecto que tiene el embargo. Y ahora, si la prohibición es legal, con mayor razón. ¿En qué caso hay prohibiciones legales? Por ejemplo, cuando se compra con subsidio. Hay personas que compran con subsidio y están obligadas a vivir en esa casa por a lo menos 5 años, generalmente es así. Y está prohibido grabar el inmueble, o sea, arrendarlo, venderlo, enajenarlo, todo eso está prohibido. Entonces, si la persona llega y lo arrienda, a esa persona le quitan el subsidio y va a perder la casa. Entonces, por eso son prohibiciones más serias que las convencionales. Bien, ¿qué datos impiden los que impiden la inscripción? Porque hemos dicho que hay algunos que no son un obstáculo, pero cuáles sí van a impedir la inscripción, y hay que poner ojo a las deudas de contribuciones, ¿ya? Si hay deudas de contribuciones, no vamos a poder inscribir, ¿ya? Va a salir rechazada y van a tener que pagar las contribuciones, o bien a lo menos generar un convenio de pago, ¿ya? Así que deuda de contribuciones, ahí, ojo, como red flag. Si tiene deuda de contribuciones, no se va a poder vender. Si las partes tienen deuda de pensión de alimentos, tampoco pueden comprar ni vender, ¿ya? Eso, eso lo revisa el notario. También quien lo puede revisar es el conservador, pero en general una persona ni siquiera puede revisar ese registro ni siquiera de uno mismo. No puede uno decir, por ejemplo, a mí me ha pasado que me piden ahí el certificado de no deuda de alimentos, o de que está o no en el registro de deudores de alimentos. Y eso no se puede emitir, eso es algo que emite el notario, ¿ya? Lo emite el notario al momento de la compraventa. Eh, También, esto sí tiene solución, que es la falta de identidad legal de las partes. Cuando una persona tiene un nombre y se ha cambiado el nombre, tienen que acreditar de que es la misma persona. A veces hay casos que pueden parecer anecdóticos, pero sí son cosas que ocurren. Pasó una vez en el Conservador de San Miguel que había una persona que se llamaba, por ejemplo, Guillermo, y después se llamaba como Sheila, y era la misma persona. Entonces algunos decían, ya, pero ¿quién es Sheila? ¿Es la hija? No, no, no. Se cambió de sexo y se cambió de nombre la persona. Y esas cosas pasan. Entonces, si hay cosas así, como esos casos de personas que se cambian el nombre o cambio de sexo registral también, eso va a impedir que se pueda inscribir, pero eso tiene solución, ¿ya? Bueno, al final todas estas cosas tienen solución. ¿Qué más va a impedir la inscripción? Los embargos, las prohibiciones judiciales y legales, y, pero lo que uno tiene que saber también es que todas estas cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. O sea, si hay un tribunal que determinó esta medida precautoria, que también puede ser, o este embargo, hay que ir a ese tribunal y solucionarlo. Y respecto a las prohibiciones legales, lo mismo. Hay que ver cómo se soluciona, y bueno, al final todas estas cosas tienen solución, pero en el fondo lo digo como para que tengan ojo en el caso de que haya alguna de estas hipótesis, y en ese caso no se va a poder inscribir, ¿ya?
Bueno, eso ha sido la clase del día de hoy. Ahí estoy en el Conservador de Florida haciendo el estudio y les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, un comentario, voy a dejar de compartir pantalla. Cumplimos el tiempo. Cumplimos el tiempo. Cuéntenme si hay alguna duda, dudas, inquietudes. Yo tengo una duda, es con respecto, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Con respecto a cuando la propiedad procede de una herencia y el heredero está casado con bienes mancomunados. ¿Ya? ¿Es necesario la firma de su señora? No, No. no, porque generalmente, o sea, lo que hay que distinguir ahí es que el modo de adquirir, que es la herencia, es a título gratuito. Entonces, cuando es a título gratuito, aunque esté casada en sociedad conyugal, entra al haber personal. No es un bien común de la sociedad conyugal. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Aprovechen que estamos acá, si no nos despedimos. Con respecto a cuando iniciaste Mm. esta charla, hablaste de los porcentajes que Claro. uno puede ¿cómo se dice? Sacar de las escrituras o del estudio de título los porcentajes que pudiera tener cada uno de los herederos en la posesión efectiva. ¿Eso es solo en la posesión efectiva que tú lo ves? ¿O No, o sea, existe? en general, a veces cuando hay sesiones de derecho, lo mismo, lo mismo. De hecho, hace poco hicimos un estudio con mi socia en el Conservador de San Bernardo porque había una persona que deseaba comprarle, eran dos hermanas, era una sucesión, ¿cierto? Y estas dos hermanas, una le había comprado los derechos a su madre mientras vivía, pero eran herederas del padre, en fin. Entonces, hay ambas cosas. Hay una herencia y también hay sesiones de derecho. Entonces ella quería saber cuánto le tocaba a cada una, como para saber si le convenía o no le convenía. Y eso se puede determinar. Claro, hay que distinguir muchas cosas porque eso ya es un tema muy técnico en cuanto a saber de que si la persona inicialmente adquirió a título gratuito, a título oneroso, si estaba, bueno, hartas cosas, hartas cosas. Pero sí, se puede, o sea, para eso se hacen también los estudios de título, sí. Y esa decisión técnica, ¿quién es el profesional que nos puede orientar de mejor manera? Y nosotros, o sea, nosotros nos dedicamos a eso básicamente. No, estamos de acuerdo, pero en ocasiones, no sé, pues, ponte tú, no sé, como tú decías, ¿se inscribió o no se inscribió eh, el título o la inscripción o la transmisión? Claro, claro, bueno, para eso se hacen los estudios de título. Como dice el profesor Salvador, siempre uno tiene que tener ahí un equipo maestro como para, bueno, tener distintos tipos de profesionales ahí para que puedan hacer esa revisión, pero eso suele suceder. A veces hay personas que, bueno, hay algo que pasa siempre, que es el hecho de que la gente hace una compraventa, firma ante notario y dice ya soy dueño y nunca inscribe. Pero para eso son los estudios de título precisamente, para saber si es que el título que la persona dice tener es real, si está inscrito o no está inscrito, si está sujeto a alguna condición, en fin, todo eso se puede hacer. Ya te entiendo, gracias. Ujú. Ahí pueden seguirme en redes sociales, Derecho y Propiedades. Ahí, bueno, generalmente con mi socio nos dedicamos al tema de derecho registral y además, sobre todo, el tema de estudios de títulos.
Marcela agradeciendo, gracias Elías, muy claro. Verónica Rivera, muchísimas gracias por la clase, muy instructiva, muchas gracias. Lisette Urrutia, perfecto, muchas gracias, qué bueno, qué bueno. Bien, cuénteme si no tienen alguna otra duda, si no nos despedimos, pero para mí, bueno, antes de despedirme quisiera decirles que ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, aquí Ana María nos hace una pregunta. Dice, ¿las servidumbres siempre se registran en el GP? No siempre, no siempre. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama este? En el reglamento del conservador de bienes raíces se dice cuáles son los títulos que pueden inscribirse y cuáles deben inscribirse. Ese es el artículo 52 y 53 respectivamente, y las servidumbres son aquellos que pueden inscribirse. ¿Ya? No está obligado el constituyente, aquel que constituye la servidumbre, a inscribirla. ¿Ya? Hay algunas que sí, como cuál, como la servidumbre de alcantarillado, esa debe inscribirse siempre. ¿Ya? Pero si hay una servidumbre de paso, podría no inscribirse. Y por eso hay incluso algunos autores, como el profesor Manuel Godoy Sasaki, que habla de las cargas ocultas. ¿Por qué? Porque a veces hay un predio que a lo mejor nosotros vemos y que no tiene servidumbre en el GP, pero efectivamente tiene servidumbres constituidas y que están activas, en fin, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque está ese vacío, pues, de que son títulos que pueden inscribirse y no siempre se inscriben. ¿Mm? Pero hay algunas que son como obligatorias, que me parece que son las de alcantarillado, acueducto y electricidad, me parece que es. Pero no todas son obligatorias. Sobre todo las de paso no son obligatorias. De nada, Ana María. ¿Todo bien? Bien. Bueno, si no hay más preguntas, me despido entonces. Para mí ha sido un gusto y un agrado estar aquí con ustedes, acompañándoles. Y agradecido a ustedes también de que estén a esta hora formándose. Muchas gracias, que estén muy bien. Estamos en comunicación. Muchas gracias, excelente clase. Gracias. Vamos a cerrar. Que les vaya muy bien. Gracias, gracias.